de la palabra al profesor Guillermo Yerping, del Departamento de Educación del Colegio de Profesores de Chile, director de la revista Docencia y miembro internacional miembro de la Internacional para la Educación del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina. Consideramos importante conocer la experiencia de una educación como la chilena, que ha estado en el centro de debates y de grandes movilizaciones populares. Es en ese país, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, es decir, de la más pura derecha. El profesor Yerping fue entrevistado por diversos medios de prensa nacionales y ese material también estará disponible en la página del Frente Liber Sereñe y en las redes sociales, así como esta presentación. Invitamos al compañero profesor a que venga a compartir con nosotros. Bien, buenas noches a todos, a todas. Yo en primer lugar quiero agradecer la invitación de la Comisión de Educación del Frente Liber Sereñe a participar de este debate, de este intercambio, que lo más probable es que para mí también sea una gran oportunidad de aprendizaje. Supongo que ustedes no pretenderán que yo responda a la pregunta, esa la tienen que responder ustedes. Yo lo que sí puedo hacer es comentar qué está pasando hoy día en Chile. ¿Qué está pasando en un Chile que durante años, desde la década del 80 y particularmente desde los 90, ha sido mostrado como el buen alumno del barrio en el continente, como el ejemplo a seguir, el lugar donde se hacen bien las cosas, y que sin embargo de repente el 2006 se levantaron los estudiantes y por ahí por la televisión mostraron que había cierto descontento, y el 2011 no solo los estudiantes sino que el movimiento sindical, el movimiento social de nuevo se levanta en medio del desarrollo de un gobierno de derecha, o sea, con la derecha gobernando, en este caso el sistema educativo que había impuesto bajo condiciones de dictadura en la década de los 80 y que tenía como objetivo consolidar el modelo, cerrar el modelo, porque estimaban que todavía había aspectos en donde ellos tenían que echar mano. Bueno, eso produjo también el levantamiento del 2011 y generó una situación política distinta, inédita en el país, que provocó un fuerte debate autocrítico de lo que se había venido construyendo hasta allí durante el periodo de transición, y dio lugar a un nuevo acuerdo. Algunos dicen electoral, otros quieren que sea más que electoral, otros dicen que es pacto. Eso está en discusión en el país, no le vamos a poner nombre, pero lo concreto es que se instalara en el país una aspiración distinta de la que había estado prevaleciendo en la transición democrática y que se denomina la nueva mayoría. Esa nueva mayoría ganó las elecciones con un programa de compromiso de cambios estructurales en el sistema educativo. Entonces, claro, ahí surge la primera pregunta: si Chile lo ha hecho tan bien en educación, ¿por qué hay que hacer cambios? Si Chile lo ha hecho tan bien en educación, ¿por qué se levantan los estudiantes, los docentes, el movimiento sindical? Entonces, yo quiero echar algunas luces sobre algunas de las razones que podrían explicar esto. Pasemos Una primera cuestión que habría que tener en cuenta es que en Chile se instaló un paradigma de educación que en determinado momento se habló del paradigma de educación como mercado, pero que el que mejor lo describió fue Sebastián Piñera, cuando siendo presidente le responde al movimiento estudiantil y le dice: a ver, momento, nosotros tenemos un sistema nacional de educación que ve la educación como un bien de consumo, y el Estado entonces se va a ocupar de proveer esa educación como un servicio. Quien la provea es lo de menos, si lucra o no lucra con eso es lo de menos.
Y por eso que vamos a persistir en el voucher, vamos a persistir en el modelo que se instaló en los 80, que se consolidó en los 90 y que él pretendía cerrar en esas circunstancias. Esa fue una de las respuestas que él dio al movimiento estudiantil. Otra respuesta que dio al movimiento estudiantil a propósito del fin al lucro era de que en la vida nada era gratis y que por tanto la educación había que pagarla. Bueno, ese modelo que él definió como un bien de consumo tiene ciertos pilares que se instalaron desde los 80 y que se fueron consolidando en el camino. Lo primero es un cambio de rol del Estado. Hoy día difícilmente en alguno de nuestros países a alguien se le va a ocurrir plantear eso, pero en Chile se planteó eso, se instaló eso en los 90. Vale decir, un Estado que aseguraba derechos pasaba a ser un Estado que aseguraba un servicio. Para asegurar ese servicio, este Estado concibió que el sistema educativo debía ser mixto, cuestión que no era ninguna novedad porque en Chile el sistema es mixto desde el origen, ¿ya? Lo que son distintos son los porcentajes, porque en Chile, al igual que en Uruguay, sobre el 80% de la educación era pública y existía una educación particular, pero que tenía un signo muy preciso, que era el de agregar una particularidad al currículum nacional. No era generar un mercado educativo. Las colonias preservaban cultura y idioma, la iglesia evangelizaba a través de la educación, privados podían hacer experimentaciones pedagógicas. Ese espacio siempre lo tuvieron nuestros sistemas. Entonces, cuando nos dicen que defender la educación pública es estatismo, eso no tiene ningún fundamento. Siempre existió esa educación pública y existió también esta educación privada. ¿Qué es lo distinto en este caso, en el caso chileno? Que lo que se pretende es que el Estado pase a ser lo que ellos denominan, y esto lo señalan los centros de estudio de la derecha en Chile, un proveedor de última instancia. O sea, al más puro estilo de Friedman, la sociedad de hombres libres, en libertad, no pueden permitir ninguna intervención del Estado. Debe regularse eso en la propia sociedad, vale decir, en el mercado. Pero claro, como siempre hay excepciones, bueno, las excepciones las atenderá el Estado, pero el resto debe ser de provisión privada. Esa fue la aspiración desde el origen. Uno podría preguntarse, bueno, eso es una aberración. Pero si lo ve desde lo que construyó en Chile, resulta que hoy día en Chile la matrícula privada es del 70% y la pública es solo del 30%. O sea, cuando estamos defendiendo la educación pública en Chile, estamos hablando de ese 30%. Cuando hablamos de educación pública en Chile, estamos hablando de que ese 30% fue el que educó a los jóvenes que se levantaron en el 2006 y que se levantaron en el 2011. Y eso también muestra la gran crítica que la derecha hace al movimiento estudiantil, que es un movimiento que no se dedica a estudiar porque entiende que la educación son solo los rendimientos de algunos aspectos cognitivos medidos por prueba y en ningún caso una educación de carácter integral, humanista. Por el contrario, vacía de humanidad el sistema educativo. Y lo vacía de humanidad imponiendo unas auditorías académicas, imponiendo pruebas, que al final, fíjense que si informaran al docente, informaran al aula, informaran a la escuela estaría muy bien, pero al único que informan es al mercado educativo, para que funcione mejor, dicen ellos, el mercado educativo. Eso comenzó primero municipalizando, luego estableciendo leyes que permitieran la apertura de establecimientos educacionales por parte de privados y finalmente la instalación del voucher como forma de financiamiento de la educación en Chile. Entonces, al crear este sistema mixto con presencia de educación municipal, con presencia de educación privada, que no agrega particularidades, ojo, que solo va a incursionar en el mercado educativo, haciendo lo mismo que hace el Estado, porque no hacen algo distinto, no tienen un currículum particular, no agregan una particularidad al currículum, hacen exactamente lo mismo que hace el Estado y compiten con el Estado ¿tras qué? Tras el voucher. Entonces, de ese modo se instala el mercado educativo en Chile. Luego
se instala la evaluación educativa, y por cierto que la evaluación damos por descontado que es un elemento esencial de los procesos educativos. ¿Cuál es el problema en el caso de una educación de mercado como la chilena? Que se instala más que la evaluación una cultura de auditoría, de rendición de cuentas permanentes, que claro, los profesores de aula se preguntan, bueno, si estoy evaluando y sobreevaluando, y cuando termina una viene la otra, ¿cuándo tengo tiempo para mejorar? ¿Cuándo es el tiempo para mejorar? Porque cuando estoy mejorando viene la otra, ¿ya? Luego también se preguntan, bueno, si nos hemos evaluado tanto y siempre salimos mal, ¿por qué mejor no ponemos el acento en cómo mejoramos, más que en seguirnos evaluando? Pero, ¿por qué esta fiebre auditora? Porque esa fiebre auditora, más que ser un antecedente para la innovación pedagógica, para los cambios de las prácticas, para la generación de comunidades de aprendizaje en las escuelas, es un referente de sello de calidad de mercado. Entonces los establecimientos educacionales en su frontis ponen el lienzo y al lado ponen el puntaje de la prueba, para que los padres se guíen y elijan bien el establecimiento donde quieren sus hijos. ¿Cuál era la lógica de este mercado y cuál es la lógica del voucher? Pues entiendo que aquí también hay algunos que pretenden hablar del voucher. La lógica es una lógica de mercado. Si se compite en el mercado y el mercado tiene sellos de calidad, los padres van a poner a sus hijos en los buenos colegios, o sea, en los que tengan buen sello de calidad, van a vaciar los colegios malos y van a prevalecer solo los buenos. Bueno, en más de 30 años de instalación de este modelo en Chile, nunca se cerró un colegio porque los padres lo vaciaron. Se cerraron porque quebraron, porque fueron sinvergüenza, porque no le pagaron a los docentes, porque engañaron a la gente, pero jamás porque los padres no pusieron a sus hijos en el establecimiento. Entonces, desde ese punto de vista, no funcionó nunca. ¿Y qué dijo Piñera cuando evidencia esto y cuando toda la evidencia le muestra que eso fracasó? Tenemos un problema de información. Hay que informar mejor a los padres para que seleccionen mejor. Entonces hay que tomar más pruebas. Luego tenemos un fenómeno que afortunadamente creo que aquí no se da, un fenómeno que es lamentable en Chile, y es que el 78% de la matrícula de quienes estudian pedagogía en Chile estudia en universidades privadas, y no de las tradicionales, sino que de las creadas a partir del 80. Chile tiene un milagro inédito en el mundo respecto a la educación superior. Se demoró 125 años en tener 8 universidades. De esas 8 universidades, solo 2 eran públicas, 6 eran privadas, y las 8 las financiaba el Estado. Entre las privadas estaban 2 universidades católicas, había 2 universidades regionales, había una universidad masónica que era la Universidad de Concepción. O sea, cabía dentro de la concepción de libertad de enseñanza en la educación superior. Y eso lo financiaba el Estado. O sea, en Chile nadie puede suponer que la educación superior siempre fue estatizada y fue única. No, eso no fue así. Pero ¿cuál es el milagro chileno en la educación superior? Es que si en 125 años se creó 8 universidades, desde el año 81 hasta esta fecha creó 65. Ninguna pública. O sea, no hay una universidad pública desde antes de la década del 50 del siglo pasado en Chile. Y sin embargo se han creado 65 privadas. El 78% de los jóvenes que estudia pedagogía estudia en esas universidades. Pero lo pongo porque forma parte de el modelo educativo, y por cierto que luego eso impacta el sistema educacional. Otro elemento que es fundamental para una política de derecha y un modelo neoliberal en el caso de la educación, y particularmente en Chile, es la búsqueda, porque no lo conquistaron, la búsqueda de una flexibilidad del trabajo docente, flexibilización del trabajo docente. ¿Por qué? Porque la lógica, cuando ellos dicen que hay que ponerse nervioso cuando la derecha dice que el centro son los docentes,
porque detrás de eso viene que a los docentes hay que evaluarlos individualmente. Detrás de eso viene que a los docentes hay que tenerles salarios variables competitivos, tras los cuales compiten los docentes. Detrás de eso está la ausencia de estatutos, porque el estatuto da seguridad al docente, y cuando el docente tiene seguridad no hace bien las cosas porque está seguro. Sin embargo, cuando el docente no tiene seguridad y puede perder el empleo, hace bien las cosas. Esa es la lógica que orienta la mirada hacia el trabajo docente de la derecha. Decía que esto no se ha conseguido. A comienzos del 90 en Chile se promulgó el Estatuto de la Profesión Docente. Hoy día está el compromiso de avanzar hacia una carrera profesional docente que se vincule con la evaluación profesional que tenemos en Chile. Pero nada de eso satisface a la derecha. Y fíjense que, no obstante tener evaluación docente y demostrar esa evaluación docente que ya está en régimen, o sea, el 100% de los docentes ha pasado por esa evaluación, y por lo tanto podemos hacer una estadística completa, solo el 1,8% de los docentes ha salido del sistema por ser mal evaluado. O sea, sobre el 90% de los docentes chilenos ha pasado bien la evaluación. Por cierto que se arma la campana de Gauss, porque son 4 rúbricas: destacado, competente, básico, insatisfactorio. Pero ¿cómo es posible que los docentes salgan bien en la evaluación? La derecha no pudo concebir eso. Y como no pudo concebirlo, promulgó un proyecto de ley en donde juntó a los básicos con los insatisfactorios. Entonces, de ser insatisfactorio, el 1,8% de los docentes pasó a ser el 31,8%, porque un 30% de los docentes era básico. Y además, en un corto periodo, promulga otra ley en donde orienta a que los directores de establecimientos educacionales puedan disponer la propuesta de despido de hasta el 5% de los docentes que caigan en esta suma de satisfactorios y ¿Por qué señalo esto? Porque ustedes se dan cuenta que en un modelo de esta naturaleza, por cierto que hay una concepción de calidad educativa, hay una concepción de la docencia, hay una concepción de la política pública educativa. Una política pública que establece una igualdad de trato entre lo público y lo privado. El Estado financia ambas. ¿Por qué va a hacer diferencia?, dice la derecha. Y al financiarla en igualdad de trato, en 30 años que hizo fue reducir la matrícula de lo público porque lo deprivó, lo desfinanció, y no obstante eso, cuando uno toma las evaluaciones del propio modelo, la prueba nacional estandarizada que tiene Chile, y establece el cruce entre tipo de administración pública-privada, resultado y factor socioeconómico, lo que se demuestra es que lo privado no es mejor que lo público, y en algunos sectores lo público es mejor que lo privado. O sea, la tesis de que la privatización prometió calidad en el sistema educativo chileno no se ha aprobado ni una vez en el sistema educativo. Y algunos dirán, bueno, pero a Chile le fue muy bien en las 2 últimas PISA, y es verdad, y eso se exhibe como un gran logro de Chile. Lo que no se dice es que fíjense que ese logro también tiene que ver con esto. ¿Y saben por qué tiene que ver? Porque Chile preparó la prueba. El año 2001, cuando salió último, Chile elaboró un gran programa que se llamó LEM, Lecto, Escritura y Matemáticas, súper creativo. Y lo aplicó, a partir de ese año lo aplicó en los niños, en la educación básica. Bueno, en la penúltima PISA, esos niños tuvieron 15 años y rindieron la prueba. Y les fue bien. Y los que la rindieron ahora último también les fue bien. O sea, el programa fue un éxito. Pero ¿qué es el programa? Es la preparación de la prueba. Ahora, la pregunta es, ¿ese es el paradigma de calidad educativo que va a tener la sociedad chilena?
¿Vamos a persistir en ese camino o hay que confrontarse con ese paradigma educativo que tiene la educación como un bien de mercado? Entonces, ni siquiera eso muestra algún éxito del sistema educativo chileno. Lo único que muestra es que preparó bien la prueba. Y la última investigación que hace la Universidad de Chile muestra que incluso dentro de la mejora, los que mejoran son los de sectores más pudientes. O sea, los que tiraron el resultado para arriba son los que tenían mejor situación socioeconómica. O sea, de nuevo, aún mejorando la prueba, preparando la prueba, se vuelve a ratificar lo que le dijo la OECD el año 2004 al sistema chileno, de que había construido, abre comillas, intencionadamente el sistema educativo más segmentado del mundo. Eso está escrito en el informe, no es una versión mía. Contra eso es lo que se confronta hoy día la inmensa mayoría del país. Pero no es que los sectores que instalaron este modelo permanezcan pasivos. Por el contrario, son sectores que incluso hoy día defienden lo que fueron a venderle al mundo. O sea, uno se pregunta por qué algunos intelectuales que son muy inteligentes y que deben ser autocríticos no revisan lo que hicieron en la década de los 90. Bueno, porque tendrían que ir a decirle a toda Europa del Este que la municipalización es mala en Chile, que era el modelo. Ocurre que hoy día está el compromiso de desmunicipalizarla. Tendrían que ir a revisar las recomendaciones que hicieron sobre evaluación educativa en muchos países de América Latina. Entonces, es medio complicado. Y frente a esa complicación, persisten en el error. Pasemos a la siguiente. Ahora, uno debiera ver a lo menos en tres aspectos si este paradigma ha funcionado o no en Chile. Primero, ya les decía, respecto de la buena enseñanza y la buena educación, lo privado no ha mostrado ser mejor que lo público. Entonces, mal podría uno apostar a la introducción de voucher si lo que está buscando es mejor calidad educativa. Chile es la muestra efectivamente al contrario. Pero no solo es un modelo que genera condiciones de enseñanza deprivadas, no solo es un modelo que no mejora la buena educación, sino que además genera tremendas inequidades. Ustedes saben que según la CEPAL, Chile es el país más desigual de América Latina y es el penúltimo de los países de la OECD en redistribución de la vía del ingreso. Ese es el modelo chileno. Y ocurre que si tenemos el sistema educativo más segmentado del mundo, no hay ni un espacio en la sociedad chilena en donde se encuentren los distintos. Entonces, el modelo de educación de mercado vía voucher que se instaló en Chile, lo que produjo fue la segmentación, pero al producir la segmentación, lo que ha producido es la reproducción de la pobreza. Entonces, son guetos. ¿Ya? Yo recuerdo que Martín Carnoy, que fue uno de los especialistas que vino a la investigación del 2004, lo graficó como una torta Milhoja. Entonces decía, la educación chilena está dividida en clases, pero además interclases. Y se parte la torta dentro de las propias clases. O sea, es la segmentación más absoluta. La derecha dice que esta segmentación, más que ver con la educación, tiene que ver con razones geográficas, con bolsones geográficos de pobreza. Pero ocurre que ese juicio no tiene ninguna evidencia, y cuando uno observa el país se da cuenta de que aún en sectores que uno podría calificar de sectores medios, la segmentación es profunda y no existe buena educación. Entonces, no hay un plano de igualdad en el sistema educativo. Tampoco es un sistema educativo que brinda oportunidades. Ustedes se preguntan, a ver, ¿cuáles eran las consignas? ¿Qué era lo que orientaba la movilización estudiantil tanto del 2006 como del 2011? Eran estudiantes medios. También había poquitos de la básica, pero fundamentalmente estudiantes medios.
Y lo que movilizaba a la juventud en ambos años era la conciencia de la injusticia. Fue la conciencia que adoptaron esos muchachos de que no importaba el esfuerzo que ellos hicieran educativamente en el liceo, ellos tenían un techo, no iban a progresar en el modelo educativo chileno. Y por eso que pusieron la vara tan alta. O sea, seguramente para mucha gente ha parecido una locura, y la verdad es que al comienzo para algunos de nosotros también, que los estudiantes dijeran fin al lucro en el país con el modelo de mercado más profundo de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que es eso? ¿Cuándo van a conseguir esto? Y sin embargo, hoy día uno de los debates que hay en el país. Pero no solo hay un problema con el aprendizaje, no solo hay un problema con la igualdad y con las oportunidades, también hay un problema con la inclusión y la integración social. La educación pública es el lugar donde privilegiadamente se encuentran los distintos en nuestros países, y así era la educación chilena en Chile. Hago un paréntesis, yo con esto no estoy diciendo que lo que tengamos que restituir en Chile es el modelo de educación pública que tuvimos, porque ese modelo de educación pública que tuvimos también estaba en crisis, ya había cumplido con los objetivos para el cual había sido creado. Al año 73 ya teníamos un 3% de analfabetismo, teníamos el 78% de la matrícula de la educación media con cobertura, y teníamos el 85% de la básica, que eran los objetivos que se había trazado el modelo educativo desde el año 20 hacia adelante. O sea, se requería una reforma educativa en Chile, y eso lo planteó el gobierno popular en su época, lo que por primera vez consiguió unir a todos los que después respaldaron el golpe posteriormente el año 73, porque se empleaban, le contaba a un compañero, hoy día se emplean casi los mismos argumentos. Se quiere terminar con la selección de establecimientos por parte de los padres, se quiere imponer un tipo de establecimiento del Estado a todos los niños y jóvenes del país, se quiere adoctrinar a través de la educación pública, se quiere terminar con la libertad de enseñanza. A ver, veamos dos de esas cosas nomás. En Chile, ninguno de nosotros, y es lamentable tener que decirlo, pero ninguno de nosotros podría recomendar un colegio público ni al sobrino, ni al amigo, ni al vecino, porque han empobrecido a tal grado la educación pública que ni siquiera uno la puede recomendar. No es la educación pública que el país construyó sólidamente hasta la década de los 80. Entonces, por primera vez después de más de 150 años de debate en Chile, la libertad de enseñanza la estamos defendiendo nosotros, porque los que queremos lo público no tenemos libertad para elegir. Pero a su vez, cuando no hay integración y cuando no hay inclusión en el espacio educativo, se tiene como consecuencia lo que dijo la OECD, el sistema más segmentado del mundo. Y eso significa entonces que los distintos no se encuentran en ningún lugar, en ningún espacio del país. Alguien una vez me dijo, no, se encuentran en el estadio. Mentira, en Chile por lo menos en el estadio tampoco se encuentran, porque unos están en la galería, otros están en la tribuna, salen por lugares distintos, estacionan los autos en lugares distintos, tampoco se ven. Entonces, la desintegración social que promueve ese sistema educativo, naturalmente que genera reventones como los que hemos tenido en el país, pero también genera las tremendas inequidades que el modelo chileno exhibe frente al mundo. Por cierto, de esas inequidades se habla muy poco, salvo nosotros, pero de Chile se habla de los equilibrios macroeconómicos, de los resultados en PISA, pero nadie habla del endeudamiento que tienen los trabajadores chilenos, que es el 45% de su salario. Nadie habla
de que hoy día el promedio de horas que trabajan los padres y apoderados en Chile es de 14 horas y por lo tanto difícilmente van a una reunión de padres y difícilmente se pueden involucrar en los procesos educativos de sus hijos, y eso impacta en la escuela también. Nadie habla de que cuando quedas cesante en promedio debes 3 salarios hacia adelante, o sea, no solo no tienes el salario del próximo mes, sino que debes 3 más. Entonces, claro, el milagro chileno funciona con eso. Y eso es lo que, pasemos a la siguiente, eso es con lo cual nos confrontamos hoy día. ¿Y cuál ha sido la estrategia que se ha empleado en esto? Y le pusimos el profesor así, porque una de las grandes críticas que la derecha hace a la reforma que se impulsa en Chile es que no hay hoja de ruta, es que es desordenada, es que no tiene un norte, es que no hay consistencia, no es sistémica. ¿Por qué? Porque lo más fácil, fíjense, y para lo que había absoluto consenso, incluida la derecha que reconoce su error, si hubiésemos empezado por la desmunicipalización no habría habido ningún problema, porque hasta la derecha reconoce que cometió un error garrafal allí y que hay que desmunicipalizar. Pero sin embargo se empezó por el desmontaje del mercado. ¿Y por qué se empezó por el desmontaje del mercado? Porque no sacábamos nada con desmunicipalizar, no sacábamos nada con tener una nueva política docente y una carrera profesional docente, si el modelo educativo chileno seguía asignado por el mercado. O sea, era crear una educación pública para que fuera a competir en el mercado. Por eso que era tan importante atacar estos pilares del mercado que tiene la educación chilena, que son, por un lado, el lucro, y ojo, aquí estamos hablando del lucro con dineros públicos, no estamos hablando de la inversión privada, es el Estado el que pone el voucher, o sea, es dinero de todos los chilenos. El fin al pago de la familia, esto es una cosa muy interesante, porque fíjense que esto viene aparejado con el voucher. Primero el voucher, pero después es la propuesta de que, bueno, la familia que pueda pague, la que no pueda no pague, y la que tiene recursos medios pague más o menos. En cualquiera de nosotros eso funciona como una lógica redistributiva, o sea, pagar según el ingreso. Pero ¿cómo operó ese principio, que era un Estado desarrollista, en un Estado neoliberal como el chileno? Segmentando profundamente. Fíjense que se segmentó más en este periodo de transición que incluso en el periodo de dictadura. ¿A partir de cuándo? A partir de establecer el copago de la familia. Entonces, ¿qué es lo que te dice la derecha? Es que si el Estado no tiene suficientes recursos, ¿por qué no vamos a dejar que los padres paguen? Y ahí se comienza a apelar a ciertos sentidos comunes falsos que se han instalado también en la población por parte del modelo, como por ejemplo que la gente valora solo lo que paga, porque si no paga no lo valora. Entonces la gente no valora la educación pública cuando es gratuita, mejor que pague para que la valore. O que, como veíamos delante, lo privado es mejor que lo público, y está demostrado que no es así, pero sin embargo son sentidos comunes que están en la cabeza de la gente, y que cuando se levanta alguien y dice, bueno, pero tú que estás en condiciones de pagar, ¿estarías dispuesto a pagar? ¿Y por qué el Estado no te deja? Y ocurre que desde sectores de empresarios de la educación han organizado a los padres e incluso han marchado por las calles de Santiago exigiendo su derecho a pagar. O sea, esas son las dinámicas que generan este tipo de política. Afortunadamente, hoy día en el país tenemos mayoría parlamentaria para producir estos cambios y estamos en el proceso de discusión. Pero el fin al lucro, el fin al copago y el fin a la selección de estudiantes junto con la reforma tributaria son proyectos de ley que ya están en el Parlamento y que debieron resolverse este año. Luego se compromete, a propósito de que la derecha levanta tanto esta preocupación por los docentes, se compromete una nueva política de desarrollo docente. Esa nueva política
desarrollo docente pone en el centro la construcción de una carrera profesional docente. Lo que nosotros tenemos, bueno, debe ser algo parecido a lo que hay en Uruguay y en muchos de nuestros países. Nosotros le llamamos estatuto, en algunos casos tienen otros nombres, pero es el reconocimiento que el Estado hace a la particularidad de la labor educativa. Nosotros decimos son las condiciones de enseñanza que la sociedad y el Estado ponen para que los docentes desarrollen los procesos de enseñanza. Pero hoy día eso es absolutamente insuficiente para los desafíos educativos que tenemos. Y esa es la opinión que por lo menos hemos desarrollado desde el Colegio de Profesores. El estatuto es insuficiente. Y no es insuficiente desde el punto de vista de la estabilidad ni nada por el estilo. Es insuficiente porque no está vinculado al desarrollo profesional de los docentes. Vale decir, estimula el desarrollo profesional, no estimula tus responsabilidades profesionales. Y si en el país conseguimos construir una evaluación profesional docente, que es una evaluación profesional docente entre pares, con instrumentos consensuados, con un sistema consensuado, con 4 dominios de la profesionalidad, 85 indicadores, vale decir que está muy lejos de la discrecionalidad o de la posibilidad de la arbitrariedad. Esa evaluación docente siempre concebimos vinculada a una carrera. El grave error que se cometió en Chile fue instalar la evaluación docente y no construir la carrera inmediatamente. Eso hizo que la derecha le echara mano a esa evaluación docente y la desvirtuara, como les señalaba al comienzo. Entonces, hay que aprovechar el avance en Chile y avanzar hacia la construcción de una carrera profesional docente. Pero una carrera profesional docente que estimule el desarrollo profesional de los docentes, que tenga estrecha relación con eso, con el desarrollo de las trayectorias profesionales también. No es lo mismo un profesional con 5 años de experiencia que uno con 10, que uno con 15. Y por tanto son distintas las cosas que yo voy a pedir en la carrera según esas trayectorias profesionales. Son muchas las labores profesionales que reconocen expertise, son reconocidas en los docentes. El ser profesor jefe, el ser asesor del centro alumno, el ser asesor del centro de padres, el estar encargado de la extraescolaridad. Son todas expertices profesionales que no son reconocidas hoy día en una carrera. Bueno, esas las queremos incorporar en esa carrera profesional docente, pero también generar una formación continua distinta. Hemos llegado al convencimiento que la suma de cursos no impacta siempre, y la más de las veces no impacta el desarrollo profesional de los docentes en el ejercicio, y que tenemos que mirar una formación continua que en primer lugar ponga en el centro la experiencia del ejercicio docente. Vaya a la reflexión de la propia práctica, vaya a recoger la experiencia del ejercicio que hay, sobre eso construya desarrollo de formación continua. Y no esta formación continua que siempre es exógena, viene de fuera del establecimiento y nunca se debate dentro del establecimiento. Y está también el compromiso de que, quiero decirles que todo esto, los que ya están en el Parlamento, son proyectos de ley que están comprometidos para octubre. O sea, en octubre esto se va a proyecto de ley. La nueva institucionalidad, vale decir, la desmunicipalización de la enseñanza, la propuesta que hay en el programa y que coincide afortunadamente con lo que levantó el Colegio de Profesores, es que en lo general la desmunicipalización está asignada por una vuelta al Estado, pero en una administración descentralizada y participativa de las unidades territoriales que se conformen para administrar los establecimientos educacionales. Y por último, hay que discutir, porque este ha sido un acento particular de la derecha en los modelos educativos, en el caso chileno, como en la búsqueda de un sello de calidad, más que mejorar la educación, están las concepciones de aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad que se impuso en Chile, incluso votos de algunos que hoy día se hacen la autocrítica, es un modelo de aseguramiento del mercado.
está estrechamente vinculado al voucher, está estrechamente vinculado al sello de calidad de las pruebas estandarizadas, y lo que nosotros necesitamos es discutir un aseguramiento ya no solo de la calidad. Dicho sea de paso, el término calidad no tiene ninguna tradición pedagógica, no lo pusieron y ahí. Pero en educación siempre hablamos de buena educación, nunca hablamos de calidad. Entonces hay que construir un sistema de aseguramiento de la buena educación que dé cuenta de la integralidad. Tenemos que volver a sistemas educativos que pongan en el centro la vida, que pongan en el centro los desarrollos nacionales, que pongan en el centro el desarrollo de las potencialidades humanas para sociedades que se vayan transformando. Y por último, está la reforma de la educación superior. Yo ahí no me voy a alargar, solo señalar que Chile se va a dirigir a un sistema, seguramente no como el uruguayo, pero que ojalá se acerque al ideal de la educación superior gratuita. Hoy día, por poner un ejemplo nada más, si ponemos de ejemplo a un docente, en Chile, no sé aquí, pero generalmente los docentes se casan con docentes y generalmente tienen los hijos seguidos y casi inmediatamente. Entonces, cuando un hijo en Chile tiene 19 años, el otro tiene 18. O sea, los dos van a la universidad. Si los dos van a la universidad, más del 60% del salario del docente deberá destinarse a financiar la carrera de sus dos hijos. ¿Qué ocurre? Que tiene que educar gratuitamente a uno, o sea, financiar a uno y endeudarse por el otro. Entonces, volvemos para terminar con el movimiento estudiantil. Cuando los muchachos se movilizaban porque habían tomado conciencia que la promesa que nuestros padres, los padres de ustedes también creo, le hicieron alguna vez, de que lo único que les iban a dejar de herencia era la educación. Ustedes podían flojear, yo mismo podía flojear, pero lo que no podíamos hacer era no creerle a nuestros padres, porque eso era posible. Bueno, la juventud chilena tomó conciencia que esa promesa es una promesa falsa, que el sistema educativo como estaba no cumplía la promesa de la herencia, y por eso que se movilizó. ¿Y cuál es el origen de la ruptura con esa promesa? Fue la educación de mercado. Fue el voucher, fue la medición estandarizada como sello de mercado, fue la competencia entre establecimientos, la competencia entre docentes, la competencia entre comunas, y es lo que hoy día está el compromiso de confrontar. ¿Qué actitud asume la derecha frente a este debate y a estos proyectos de ley y este programa? La acusación de que se pretende destruir un sistema que es exitoso, y es exitoso porque ha mostrado en las dos últimas PISA que finalmente levantó cabeza. Entonces, ¿para qué cambiar un sistema que está mostrando recién los resultados? Segundo, es difícil a esta altura en Chile defender el lucro en la educación. Entonces dicen, bueno, pero entonces un lucro regulado. Es difícil sostener la selección de estudiantes. ¿Por qué está la selección de estudiantes en el mismo nivel del lucro y en el mismo nivel del pago de la familia? Porque fíjense que si ustedes miran la educación privada en Chile, que tiene, entre comillas, buenos resultados, sin considerar el factor socioeconómico, en verdad lo bueno de esa educación son los estudiantes, no son ni los docentes ni la escuela, porque la educación privada descrema lo mejor de lo público, se lo lleva a la educación privada, selecciona a los mejores estudiantes y, por cierto, cuando vienen a dar una prueba les va muy bien, pero porque los muchachos son los buenos, no es porque la educación privada sea buena. No sé si se entiende. Entonces,
Entonces, por eso que es tan importante erradicar del modelo chileno la selección de estudiantes. Y dicho sea de paso, aclaro al tiro que eso no tiene nada que ver con que, por ejemplo, la Iglesia siempre estima pertinente entrevistar a los padres para el ingreso a los establecimientos confesionales. Lo que discutimos con la Iglesia y que afortunadamente la Conferencia Episcopal entendió es que la selección por confesionalidad es discriminación. Porque si un padre laico quiere que su hijo vaya a un colegio confesional, ¿por qué no va a tener el derecho de hacerlo? Entendieron el argumento y afortunadamente en este debate la derecha ha quedado bastante sola. La Iglesia ha esclarecido su posición respecto de la reforma, porque es tan burda la desigualdad en Chile que la Iglesia no se podía hacer parte de eso, y por lo tanto hoy día la Iglesia habla de que hay que fortalecer la educación pública, habla de que no debe haber selección, habla de que no debe haber lucro, o sea, comparte este ideario. Puede discutir la forma en que se alcanzan estos objetivos, que ha sido otro de los debates, porque en un sistema como el chileno, decir que la familia no pague no puede ser de un día para otro. O sea, quiebra el sistema de mercado. Entonces, a lo menos nos va a llevar 10 años conseguir la gratuidad y disminuir el pago de la familia. ¿Y cómo se va a disminuir ese pago de la familia? Cambiando peso a peso. Peso que no paga la familia lo paga el Estado, pero en equivalencia también con el peso que se pone en la educación pública. Porque de otro modo difícilmente se puede hacer ese cambio teniendo el 70% de la matrícula en manos privadas. Bueno, yo espero haber graficado no solo la realidad chilena, sino que también cuáles son los fundamentos que están en la base que tuvo la derecha chilena para instalar este modelo educativo en el país e incluso intentar consolidarlo en los 4 años de gobierno que la derecha tuvo recientemente y que afortunadamente fueron un fracaso y que en el ámbito de la educación generaron el levantamiento de todos los actores sociales para defender el futuro de una educación pública en el país que hoy día no existe. Muchas gracias.